Pero bueno, fíjese algo que yo hoy vengo con una pregunta para usted. Y es que si es, o sea, si es correcto o no es correcto. O bueno, definamos más bien primero qué es la Navidad. Muchos dirán, bueno, si practicamos pues la Navidad, ¿por qué no vamos a practicar el Halloween entonces? Lo que me preguntabas ahorita, que si la Navidad literalmente no aparece en la escritura, pero sí hay algunos datos históricos, como ese es uno de ellos. Cuando los pastores están pastoreando las ovejas en la noche y se aparecen aquellos ángeles y les dice que el niño ha nacido, que está en un pesebre. Bendiciones. Hoy estamos aquí en este espacio de corazón a corazón. Quien les habla, su servidora Leonilda Buitrago, y queremos compartir con ustedes temas de interés. Y en este día tenemos un tema que está de moda porque se acerca la Navidad. Queremos compartir el verdadero sentido de la Navidad. Así que para este podcast invité a una persona que yo sé que le gusta mucho la Navidad y es la pastora Carol. Pastora Carol, bienvenida a este espacio. Quiero que salude la audiencia. ¿Cómo se encuentra hoy? Mi querida apóstol, me da mucho gusto poder compartir con usted esta primicia de este primer podcast y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia que también nos está viendo. Sabe que hemos escogido este tema porque hay muchas personas que disfrutan mucho la Navidad, pero también me he encontrado con personas que dicen, ay, no, ya llegó esta fecha, no me gustan, estas fechas son muy tristes o realmente no las disfrutan. Por eso me parece un tema que está muy de moda porque ya vamos a entrar a la Navidad y me gustaría que las personas entendieran cuál es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué cree usted de todo esto, pastora? Bueno, a mí me encanta la Navidad, yo disfruto mucho estas fechas. Desde pequeña, pues en mi casa siempre fueron muy navideños, muchas luces, muchos adornos y obviamente muchos regalos. Pero también en esas fechas hacíamos cosas bien interesantes que hicieron parte de nuestra niñez y fue compartir siempre como un bocado de comida con alguien, ¿verdad? Entonces, siempre se mezclaron como obras sociales con todo esto, pero también obviamente la unidad familiar, el amor, el compartir con la familia, bueno, tantas cosas lindas que se viven en esta fecha. Obviamente la francachela y la comelona no podía faltar. Excelente, sí. Nosotros también en familia disfrutábamos mucho la Navidad y yo creo que nuestros padres nos enseñaron a amar la Navidad, ¿verdad? Así que son épocas muy lindas donde se mezcla lo cultural, los valores, la parte religiosa, la parte espiritual. Entonces siempre trae mucha esencia, digamos así, la Navidad para todos. Apóstol, pero bueno, fíjese algo que yo hoy vengo con una pregunta para usted. Y es que si es, o sea, si es correcto o no es correcto, o bueno, definamos más bien primero qué es la Navidad. Bueno, la Navidad es una fiesta que conmemora el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es en la fe cristiana, es la fiesta que conmemora el nacimiento, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz por nosotros. Pero muchas personas, más allá de lo religioso, se reúnen en familia, comparten comidas especiales, dan regalos. Es un tiempo de mucha paz, de amor, de felicidad, de prosperidad, aún de buenos deseos. La Navidad también encierra valores, valores como la generosidad, como la paz, como la gratitud y la esperanza, como el perdón, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas bonitas, por lo menos yo soy amante de los arbolitos. Me encantan las luces, me gustan muchísimo las luces. Y bueno, ya eso es un tema más cultural, ¿verdad? Porque en ciertas regiones, por lo menos acá donde estamos nosotros,
colocamos arbolitos en las casas, Sí, decoramos muchas luces, muchas luces de adornos. colores y se cantan villancicos. Y entonces esa es la parte cultural de la Navidad, pero también tienen valores como el perdón, como la unidad familiar, reencuentros de familia. Así que verdaderamente es hermosa la Navidad. Y un cristiano sí debe practicar como tal estas fechas o más bien no hacerlo. Bueno, yo creo que esos son preconceptos, preconceptos que las personas tienen porque son fechas y oportunidades que tenemos para practicar estos valores. ¿Por qué como hijos de Dios no podemos tener la libertad de celebrar la Navidad? Si la Navidad es tan hermosa, y yo le voy a decir algo, pastora, que el verdadero sentido de la Navidad es Jesús, el Salvador. Así que particularmente un cristiano puede celebrar la Navidad en la unidad, en el perdón, en las buenas obras, porque celebramos a nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, pastora, bueno, si ya tenemos como esa libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en la palabra, pues también no lo dice como tal la fecha, ni mucho menos, pero sí está como ese significado de ese nacimiento de Jesús, de esa promesa hecha, materializada, esa carne. Muchos dirán, bueno, si practicamos pues la Navidad, ¿por qué no vamos a practicar el Halloween entonces? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. El sentido de la Navidad de Jesús, ¿sí? Mira, para los cristianos, la Navidad tiene un sentido espiritual muy profundo, porque es el cumplimiento de promesas. Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, son promesas que se cumplieron, que Jesús vino a la tierra. El Halloween tiene otra connotación. El Halloween son fechas que utilizan para hacer cosas oscuras, para hacer cosas de las tinieblas, los cuales no conmemoran a Jesús como Salvador. Eh, en vez de celebrar Halloween, entonces celebremos el Día Internacional de la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? En un 31 de octubre se desataron avivamientos como el de Gales, cuando se dio la reforma protestante. Entonces, yo creo que un cristiano está en toda la libertad de parte del Espíritu para celebrar estas fechas navideñas, pastora. Aquella palabra que dice en Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y le digo, vino, murió, y hoy somos libres, hoy somos felices, porque Cristo nos ha libertado de las tinieblas. Ese momento cuando es anunciado de que ya el Mesías, el Salvador del mundo, ya había nacido. Recuerdo que en la escritura dice que estaban ese grupo de pastores y que llegó ese ángel y esas huestes celestiales cantando y glorificando alegres el nombre del Señor. Así que bueno, esto es una oportunidad para glorificar a Dios, para exaltar esa promesa cumplida. Claro, lo que me preguntabas ahorita, que si la Navidad literalmente no aparece en la escritura, pero sí hay algunos datos históricos, como ese es uno de ellos, cuando los pastores están pastoreando las ovejas en la noche y se aparecen aquellos ángeles y les dice que el niño ha nacido, que está en un pesebre, ¿verdad? Entonces, este es el sentido de la Navidad. Y estos son datos históricos que nos dicen que realmente el nacimiento de Jesús no fue un 25 de diciembre, porque estas son épocas de invierno
Y en esa época los pastores estaban al aire libre en la noche, pastoreando el rebaño. Es decir, que podría hacer calor en ese tiempo. Podría ser calor. Se presume que fue entre septiembre y octubre. Pero aunque no sea la fecha, estamos celebrando a Cristo nuestro Salvador. Así es. Y es una fecha adecuada, pastora, para poner en práctica los principios, esos valores hermosos de amor que el Señor nos enseñó mientras caminó en esta tierra, ¿verdad? Eh, yo le diría, pues, así que hay que aplicar. En la Navidad es la mejor época para aplicar esos principios, principios de misericordia, principios de amor, principios de bondad, el perdón, ayudar al prójimo, compartir el pan, dar regalos. Entonces yo creo que ese es el verdadero sentido de la Navidad. Es una oportunidad para sembrar buenas semillas, que podamos regar semillas de amor, ¿verdad?, en esta tierra. Exactamente, regar semillas de amor en esta tierra y hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Hay una historia muy hermosa que me gustaría compartirla en este espacio y se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25. Habla la historia de la parábola del buen samaritano. Un hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y lo tomaron unos ladrones, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. En eso iba pasando un sacerdote y no hizo nada, lo dejó allí tirado. Después iba pasando un levita y también lo ignoró, pero iba pasando un samaritano y fue movido a misericordia. Y en ese momento el samaritano lo toma, limpia sus heridas, le echa aceite y lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Allí saca dinero y paga para que cuiden a ese hombre que está golpeado por los ladrones. Imagínense, pastora, que le preguntan a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde a ese que le preguntó, que está escrito cómo lees. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió, bien has dicho. Pero para tentarle le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contó una parábola. Jesús le dijo que venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó y vino un ladrón y lo golpeó, lo dejó tirado, lo dejó medio muerto. En eso va pasando un sacerdote y el sacerdote lo ignoró, no lo ayudó. Después iba pasando un levita y el levita tampoco lo ayudó. Pero iba pasando un samaritano y fue movido a misericordia. Entonces lo tomó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde iba a estar hospedado. Allí sacó dinero y pagó para que lo cuidaran. Entonces Jesús pregunta, ¿quién de esto fue el prójimo? Fue el prójimo, el más cerca al que estaba tirado. El samaritano. El samaritano. Entonces, si se da cuenta, el samaritano fue movido a misericordia. El prójimo es aquel que es movido a misericordia. Si yo me muevo a misericordia, yo me pongo en la posición de prójimo aquel que lo necesite. Le voy a decir algo. Miremos a este hombre que viene descendiendo. Espiritualmente viene de Jerusalén a Jericó. Está descendiendo. Muchas veces nosotros, pastora, espiritualmente descendemos. ¿Y qué hacemos con aquel que vemos y decimos, mira, está caminando mal?
solo juzgamos y no le tendemos la mano a aquel que viene descendiendo espiritualmente o aquel que lo necesita porque hizo X o Y cosa y por eso le está pasando lo que le está pasando. Pero el samaritano fue movido a misericordia. Sí, a veces tenemos, ¿verdad?, que esa actitud de sacerdote y de levita. Lo miramos de lejos, juzgamos la situación, pero no hacemos nada. No ayudamos al prójimo, ¿verdad? No tendemos esa mano, no actuamos con misericordia y compasión. Con, exacto, con misericordia, compasión a aquel que lo necesite, sin importar qué haga o qué no haga, ¿verdad? Recuerdo la historia cuando el rey David siente un agradecimiento a su amigo Jonathan y dice, ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Qué Y belleza. allí, y allí dice, sí, hay uno, está Mefiboset, está lisiado, díganle que venga, tráiganmelo, que Mefiboset se va a sentar a la mesa del rey. Y Mefiboset estaba lisiado, y en la mesa del rey no podía sentarse nadie lisiado, pero David tenía un corazón agradecido, y ese día mandó a buscar a Mefiboset y lo sentó en la mesa. Pastora, este es el sentido de la Navidad, que practiquemos la misericordia. Esa palabra yo creo que está abriendo este mes de diciembre para que nosotros, los hijos de Dios, los que somos realmente cristianos, nos movamos a misericordia, porque Dios no quiere solamente oidores, sino hacedores, y tenemos que ponerla en práctica. Esto es un buen mes para hacerlo. Esto es un buen mes para hacerlo. Este es un tiempo para, si no lo hemos hecho, iniciar y hacer de la misericordia también un estilo de vida, que creo que es la manera de sembrar semillas de amor en los demás y en todo el que lo necesite, ¿verdad? Así que yo creo que en estos momentos te digo, practica la misericordia, que este es un mes maravilloso para hacerlo con los tuyos y con aquellos que aún no conoces, pero que puedes hacerlo. Bueno, ya para terminar, quiero decirte que pongas en práctica esta palabra. Y si este tema te tocó tu corazón, te ha gustado, te ha ministrado, te pido que nos sigas en este canal, Apóstol Leonilda Buitrago, y que compartas con otros esta palabra. No te olvides, este podcast es de corazón a corazón.